Acércate a la luz del fuego. Hay historias que nacen en la penumbra, que te toman por el brazo cuando menos lo esperas y te cambian el destino para siempre. Escucha con atención. Apenas había pasado una semana desde mi boda cuando, caminando por la calle, una curandera se me acercó de golpe. Me agarró de la muñeca con unos dedos que parecían ramas secas, y me susurró al oído con un aliento que olía a tierra húmeda y copal. Lágrimas amargas y una desgracia enorme te andan rondando. Muchacha, haz lo que te digo y no preguntes. Hoy tu marido va a llegar a la casa con una botella de champaña. No te la tomes luego. Cámbiale las copas cuando él no te vea. Mañana por la mañana lo vas a entender todo. Antes de sumergirnos en esta historia, les damos la más cálida bienvenida a su canal, Vidas en la Historia. Me haría muy feliz que me contaran en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están escuchando. No tengan pena. Aquí estamos en familia. Y ahora sí, sírvanse un café. Pónganse cómodos y dejen que mi voz los lleve. Que disfruten el relato. Había pasado exactamente una semana desde el día en que Elena se paró frente al juez, envuelta en un vestido blanco, ciega por los flashes de las cámaras, y pronunció aquel: sí, acepto. Una semana de luna de miel que aún no tenía el sabor a rutina. Era feliz, una felicidad de verdad, profunda, sin esa dulzura empalagosa que a veces la gente confunde con el amor. Alejandro le parecía el hombre perfecto, el que había dibujado en sus sueños de 24 años. Era tranquilo, un puerto seguro, con un sentido del humor que le iluminaba la cara, y unos ojos en los que ella se dejaba hundir sin resistencia. Trabajaba como abogado en un despacho de prestigio en la ciudad. Ganaba lo suficiente para que hubieran podido rentar un departamentito precioso, de 2 recámaras, en una calle arbolada de la colonia Roma. Y cada tarde, sin falta, regresaba a casa con un ramo de flores o, simplemente, con una mirada cargada de ternura. Esa tarde, él estaba en el despacho. Lo habían llamado de urgencia, interrumpiendo los últimos días de sus vacaciones. Elena sonrió para sí misma mientras se acomodaba la correa de la bolsa en el hombro. Había salido a comprar un pan rústico recién hecho y unos quesos para la cena. El sol ya se estaba ocultando, tiñendo las fachadas porfirianas de las casas con un tono mamey, suave y melancólico. Muchacha. La voz sonó tan de repente, tan cerca, que Elena pegó un brinco. Junto a una banca de hierro forjado estaba una mujer. Llevaba un rebozo oscuro echado sobre el cabello encanecido. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, talladas por los años y el sol, y sus ojos, negros como la obsidiana, le clavaron la mirada directo en el alma. Una vidente, una santera. En esta ciudad hay muchas. Las señoras que leen las cartas en los mercados. Las que te ofrecen limpias con pirul afuera del metro. Pero esta mujer era distinta. No traía un vasito para pedir monedas. No le jaló la ropa ofreciendo la buenaventura. Solo estaba ahí, mirándola. Elena quiso seguir de largo, regalándole una sonrisa de compromiso. Pero la mujer dio un paso rápido, felino, y le atrapó la muñeca. Sus dedos eran delgados, pero tenían una fuerza brutal. Lágrimas amargas y una desgracia enorme te andan rondando, muchacha, le susurró con urgencia, casi sin despegar los labios. Su voz era ronca, rasposa, como si no hablara ella, sino algo antiquísimo escondido en su garganta. No preguntes nada. Haz lo que te digo, o te vas a arrepentir. Elena intentó zafarse. El corazón le empezó a latir con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Suélteme, por favor. Pero la vieja no cedió. Sus ojos brillaban con un fuego extraño, casi desesperado. Hoy en la noche tu marido va a traer champaña a la casa.
De la buena, de la cara. Va a sonreír y te va a decir que quiere celebrar la primera semana de casados. No te la tomes. Cámbiale las copas cuando él voltee para otro lado. Intercámbialas sin que se dé cuenta. Y luego, alcanzó a balbucear Elena. En la mañana lo vas a entender todo. Las palabras cayeron con un peso tan absoluto, tan aterrador, que a Elena le recorrió un escalofrío por toda la espina dorsal. Quiso soltar una carcajada, decirle señora, se equivocó de persona, pero la lengua se le quedó pegada al paladar. ¿Usted cómo sabe lo de la champaña? Soltó por fin, en un suspiro. La mujer no respondió, solo le apretó la muñeca con más fuerza, clavándole un poco las uñas en la piel. No bebas de tu copa. Cámbiala y cállate la boca. Ni una sola palabra a él. Ni una, o la desgracia va a entrar por tu puerta más rápido de lo que crees. La soltó con la misma brusquedad con la que la había agarrado. Elena dio un paso atrás, sobándose el brazo. En la piel le habían quedado las marcas rojas de los dedos. La mujer ya se había dado la media vuelta, envolviéndose en su rebozo, y caminaba a paso rápido por el camellón, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Su figura se deshizo entre la gente que volvía del trabajo. No bebas de tu copa. Cámbiala y cállate la boca. Elena se quedó paralizada un minuto entero. Escuchaba el tamborileo de su propia sangre en los oídos. A su alrededor, el mundo seguía girando. Unos niños corrían por la plaza. Una pareja de viejitos le echaba migajas a las palomas. Alguien se reía a carcajadas hablando por celular. Una tarde cualquiera en la ciudad, pero dentro de ella, los cimientos de su realidad se habían agrietado. ¡Qué tontería!, pensó, apretando el paso hacia su departamento. Es solo una señora mal de sus facultades. Hay miles así. Siempre te hablan de tragedias para asustarte y sacarte dinero. ¿Y lo de la bebida? Bueno, cualquier marido recién casado lleva una botella para celebrar. Le atinó de pura casualidad. Pero las palabras, lágrimas amargas y una desgracia enorme, le seguían zumbando en la cabeza como avispas. Al llegar a casa, dejó la bolsa con el pan y los quesos en la barra de la cocina. Intentó sacudirse la paranoia. Puso música bajita, unos boleros, para calmar los nervios, y se puso a picar los vegetales para una ensalada. Alejandro iba a llegar en una hora. En la mañana le había mandado un mensaje diciéndole que le tenía una sorpresa. Algo muy especial para los dos. Había escrito, rematando con el emoji de un corazón rojo. Elena miró la pantalla del celular y sonrió, pero los labios se le sintieron tiesos. De reojo, se topó con su propio reflejo en el espejo de la entrada. Una mujer joven, de cabello oscuro amarrado en una cola de caballo, pero con los ojos delatando un miedo irracional. ¿Qué me pasa?, se regañó. Una loquita en la calle me dice 2 tonterías y ya estoy temblando. Intentó usar la lógica. Alejandro la amaba. Eso se le notaba en los poros. En cómo la abrazaba por las mañanas buscando su calor. En cómo le preparaba el café de olla, exactamente con la cantidad de canela que a ella le gustaba. En cómo le susurraba cursilerías al oído. Se habían conocido hacía 1 año y medio en la posada de unos amigos en común. Él, de los nervios, le había tirado media copa de vino tinto en el vestido. Y se pasó la noche entera pidiéndole perdón y haciéndola reír con anécdotas de cuando estudiaba en la UNAM. Desde ese día, todo había fluido como el agua de un río manso. La boda había sido chiquita, íntima. Sus padres lloraron, los amigos brindaron. 0 nubes negras. 0 presagios de tormenta. Sin embargo, Elena se sentó en la silla junto a la ventana y miró hacia la calle. El sol ya se había hundido. El cielo era de un azul profundo, casi negro. Recordó la mirada de la curandera. No era la mirada de una estafadora.
Era la mirada de alguien que de verdad teme por la vida de otro. No había codicia en esos ojos de carbón. Solo una urgencia vital. ¿Y si no era una locura? Envenenarla. ¿Por qué? Ni siquiera tenían un seguro de vida. Rentaban el departamento. No había una fortuna escondida. Alejandro no era un monstruo capaz de algo así. Era un hombre bueno, pero la semilla de la duda ya había echado una raíz minúscula y envenenada en su pecho. Recordó cómo, el día de la boda, su suegra se le había quedado viendo con una expresión rarísima mientras bailaban el vals. O cómo Alejandro desviaba la mirada cada vez que ella le preguntaba por su exnovia, esa mujer con la que había terminado muy poco antes de conocerla. Detalles. Puras tonterías. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo saltar. «Mi amor, ya llegué», retumbó la voz alegre y familiar desde la entrada. Elena se puso de pie de un salto. El corazón le volvió a galopar. Salió al pasillo y lo vio. Alto, con su abrigo oscuro, sosteniendo una bolsa de papel, en su rostro brillaba esa sonrisa de niño travieso. Y dentro de la bolsa, algo hizo el inconfundible sonido del cristal chocando. «Sorpresa», dijo él, levantando la bolsa como un trofeo. «Decidí que teníamos que celebrar nuestra primera semana como Dios manda. Tu champaña favorita. Brut. Bien fría. Y unas carnes frías para acompañar». Se acercó y le dio un beso en los labios. Suave. Tierno. Como siempre. Olía a viento de la calle y a su loción de siempre. Elena se obligó a estirar los labios en una sonrisa. «Qué hermoso detalle. Gracias, Alex». Le recibió la bolsa. Adentro venía, en efecto, una botella de champaña carísima y un paquete de quesos finos, tal y como la vieja lo había profetizado, letra por letra, como si alguien estuviera leyendo un guión macabro. Alejandro se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero y la abrazó por la espalda, hundiendo la nariz en su cuello. «¿Estás muy cansada hoy? Te siento toda tensa». «No, no. Todo bien», soltó ella rapidísimo, aunque la voz le tembló una fracción de segundo. «Es que me duele un poquito la cabeza. Salí a caminar a ver si con el aire se me pasaba. Pero ya estoy mejor». Él la hizo girar suavemente, y la miró a los ojos con una intensidad que la desarmó. «¿Segura? Oye, si algo pasa, dímelo. Ya somos marido y mujer. Entre nosotros no hay secretos». Elena asintió, sintiendo un nudo de hierro en el estómago. No hay secretos. ¿Y qué hacía con la advertencia de la señora? Esas palabras le daban vueltas en la cabeza como un disco rayado. Caminaron hacia la cocina. Alejandro destapó la botella con un estallido seco. El corcho salió volando y rebotó en una esquina. La espuma dorada subió alegremente por el cuello de la botella mientras Elena sacaba 2 copas flauta de la alacena. 2 copas idénticas, de cristal delgado y tallo largo. Alejandro sirvió primero en la copa que estaba frente a Elena. «Por nosotros», dijo, levantando su propia copa. Le brillaban los ojos con una luz de alegría pura. «Por esta primera semana, y por todas las que nos faltan. Te amo muchísimo, Elena». Ella levantó el cristal, devolviéndole la sonrisa, pero por dentro todo su ser gritaba: «No te la tomes». Elena miraba las burbujas subir frenéticamente a la superficie, reflejando la luz amarilla de la cocina. Alejandro estaba frente a ella, ya sin el saco, con las mangas de la camisa remangadas, regalándole esa sonrisa que antes le derretía las piernas. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó él en un tono suave, ladeando la cabeza. «Ándale. Un brindis». Ella asintió, forzando cada músculo para parecer natural. Se acercó la copa a los labios, pero fue puro teatro. Apenas si tomó un traguito de aire.
La bebida olía a manzana verde y a levadura fresca. Alejandro, en cambio, se tomó la mitad de su copa de un solo trago, con la sed del que ha esperado ese momento todo el santo día. ¡Qué buena está!, suspiró, dejando la copa en la barra. Mira nomás qué color tiene. Fui a buscarla a una tienda especial nada más para ti. Elena apoyó su copa junto a la de él. El pulso le retumbaba en los oídos, sentía que Alejandro podía escuchar los latidos de su pánico. Cámbiale las copas cuando él voltee para otro lado. La orden de la vidente era un eco dictatorial. Miró de reojo. Alejandro se había dado la vuelta hacia el refrigerador para sacar el paquete de jamón serrano y salami, dándole la espalda por completo. Elena dejó de respirar, sus manos se movieron como relámpagos. En un segundo, intercambió las copas de lugar. Le temblaban los dedos, pero el movimiento fue limpio. Los años que había trabajado como mesera para pagarse la carrera, le salvaron la vida. Ahora, frente a Alejandro estaba la copa de ella, intacta, y frente a ella estaba la de él, a medio tomar, con un pulso de cirujano. Agarró la botella, y rellenó la copa que ahora era de él, para que se viera llena, y luego acercó el pico de la botella a la suya, fingiendo que se estaba sirviendo más. Él se volteó con el plato en las manos. «Vamos a preparar tu ensalada favorita», propuso, poniendo las carnes en la mesa. «Esa que lleva arúgula, jitomatitos y el aderezo que te inventaste el otro día». «Claro que sí», respondió Elena, tragando saliva para que la voz no se le quebrara. Cocinaron juntos, la danza de siempre. Él picaba, ella mezclaba. Platicaron de su día en el despacho, del compañero que siempre llegaba tarde a las juntas, de lo que harían el fin de semana. Alejandro bromeaba, le acariciaba la cintura al pasar por su lado, le daba besos en la sien. Todo era dolorosamente normal. Sin embargo, cada vez que los ojos de Elena caían sobre el cristal de las copas, una ola de terror le subía por la garganta. Se sentaron a cenar. Las copas volvieron a sus manos. Esta vez, Alejandro levantó el cristal, la copa que originalmente era de ella, y dijo: «Otro brindis, para que en esta casa nunca haya motivos para llorar». Elena le sostuvo la mirada, sonrió y, esta vez, dio un sorbo minúsculo, solo para no levantar sospechas. Sabía a champaña. A nada más. Alejandro bebió con ganas. Al rato, las mejillas se le pintaron de rojo y los ojos le brillaban de más. Hablaba sin parar, contaba historias de la universidad, movía las manos. Elena sentía, le daba la razón, pero su mente flotaba lejos. En la mañana lo vas a entender todo. Que iba a entender que la señora era una bruja de verdad, que todo esto era una locura. Pura y maldita paranoia. Después de cenar, pasaron a la sala. Alejandro puso música, la misma canción que habían bailado en la boda. Le extendió la mano. «Ven, vamos a bailar, esposa mía». Elena se levantó. Los brazos de él le rodearon la cintura, las manos de ella descansaron en sus hombros. Dieron vueltas lentas por la sala, arrastrando los pies sobre la duela. Él olía a vino, a perfume, a hogar. Elena cerró los ojos, deseando con toda su alma disolverse en ese abrazo, pero la sombra de la calle no la soltaba. «¿Estás muy calladita hoy?», le susurró él al oído. «¿Segura que todo está bien?». «Mi amor, solo es el cansancio», mintió ella, apretándose contra su pecho. «Y que soy muy feliz». Él le dio un beso en la coronilla. «Yo también. ¿Sabes, Elena? A veces pienso en la suerte que tuve de que me dijeras que sí. Tenía un miedo horrible de que te fueras con alguien más. Alguien que brillara más que yo». «¡Qué tonto eres!»,
sonrió ella con tristeza. Tú eres mi luz. Se acostaron tarde. Alejandro cayó rendido casi al tocar la almohada, abrazándola por la espalda, como su cuchara protectora. Su respiración era profunda, cálida, acompasada. Elena se quedó con los ojos pelados, clavados en el techo. Había dejado las copas en la barra de la cocina. No las quiso lavar, que se quedaran ahí hasta que saliera el sol. La noche se estiró como una liga a punto de reventar. Cualquier ruidito en la casa la ponía en alerta. Aguzaba el oído para escuchar si él dejaba de respirar, si empezaba a asfixiarse, si despertaba vomitando. Pero nada. Alejandro dormía como un bendito. Incluso soltó una sonrisita en sueños. Cerca de las 3 de la mañana, el cansancio la venció y cayó en un duermevela. Tuvo pesadillas. Soñó con la vieja del rebozo, ahí en el camellón, pero ya no le susurraba. Le gritaba a todo pulmón, estirando unas manos esqueléticas hacia ella. ¡Cambia las copas, cámbialas! Se despertó de golpe, porque Alejandro se movió bruscamente. Ya había amanecido. La luz grisácea se colaba por la cortina. El reloj marcaba pasadas las 7. Él se sentó al borde de la cama, frotándose las sienes con fuerza. Me da vueltas todo, murmuró con la voz pastosa. Creo que me pasé de copas ayer, aunque ni tomé tanto. Elena se sentó de un brinco. El corazón le empezó a golpear las costillas. ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te traiga agua? No. Estoy bien. Intentó sonreír, pero fue una mueca de dolor. Es una sensación bien rara, como si el cuerpo no fuera mío. Se puso de pie, se tambaleó un poco, se agarró de la cabecera para no caerse, y caminó hacia el baño. Elena escuchó cómo abría la llave del lavabo, y luego un acceso de tos seca. Salió disparada hacia la cocina. Las copas seguían ahí. La de Alejandro, que era la suya originalmente, estaba vacía. La de ella, casi llena. Agarró las dos y las olió. Nada. Olían a vino espumoso viejo. Pero el terror ya le estaba devorando las entrañas. Alejandro salió del baño. Estaba pálido como el papel. Tenía la frente perlada de un sudor frío. Elena, me siento muy mal, de verdad. ¿Crees que algo me cayó pesado? ¿O será una alergia? Nunca me había pasado. Se dejó caer en una silla, agarrándose la cabeza con las dos manos. Elena se hincó frente a él y le tomó las manos. Estaban heladas. Voy a llamar a un doctor. No. Espérate. Déjame acostarme otro ratito a ver si se me pasa. Se regresó a trompicones a la cama. Elena le llevó un vaso de agua, una pastilla para el dolor, y se quedó sentada a su lado, acariciándole el pelo. Los minutos caían pesados, lentos. Para las 9 de la mañana, Alejandro estaba muchísimo peor. Empezó con náuseas violentas. Las piernas no le respondían. Intentaba hacer bromas, pero la voz le salía como un hilito. Qué raro, si ayer todo estaba perfecto. A lo mejor la botella venía mala de fábrica. Elena se tragó las palabras. Sabía, con una certeza espeluznante, que si no hubiera hecho el cambio de copas, la que estaría tirada en esa cama, retorciéndose, sería ella, y Alejandro estaría sentado a su lado, fingiendo preocupación. ¿O no? El pensamiento era tan monstruoso, que tuvo que levantarse y caminar hacia la ventana para que él no le viera la cara de horror. Le temblaban las manos. Miró hacia la calle, donde la gente caminaba con sus mochilas, comprando tamales, viviendo sus vidas normales, mientras el universo de Elena se hacía pedazos. El hombre al que amaba, con el que se había casado hacía 7 días, quizá había intentado asesinarla la noche anterior. Las lágrimas amargas de las que habló la bruja le quemaron los ojos. Se las tragó a la fuerza. Elena. La llamó Alejandro con un quejido. Ven, por favor. Tengo miedo.
Ella volteó. Lo vio ahí, tendido, sin color, con los ojos cerrados. Se veía tan vulnerable, tan suyo. Caminó despacio, se sentó en la orilla del colchón y le apretó la mano. «Aquí estoy», le susurró. «Todo va a estar bien». Pero por dentro, un bloque de hielo le aplastaba el pecho. ¿A quién le creía? ¿A su propio corazón? ¿O a esa anciana desconocida que, muy probablemente, le acababa de salvar la vida? Elena se quedó ahí, aferrada a la mano de su esposo, viendo cómo su pecho subía y bajaba con un esfuerzo agónico. Cada suspiro de él le parecía ahora un misterio, demasiado débil, demasiado roto. «Mi amor», susurró él sin abrir los ojos. «Siento que me quemo por dentro. Me duele todo». Era una voz de niño asustado. Jamás lo había escuchado así. A Elena se le hizo un nudo de lástima pura, mezclada con un terror paralizante. Si la vieja tenía razón, el hombre que le apretaba la mano le había servido veneno. Si se equivocaba, su esposo se estaba muriendo por una intoxicación accidental, y ella, en lugar de pedir ayuda, estaba perdiendo el tiempo dudando de él. «Voy a pedir una ambulancia ahorita mismo», dijo Elena, poniéndose de pie y sacando el celular con manos temblorosas. «No», intentó detenerla él con una sonrisa que daba pena. «Ahorita se me pasa. Solo quédate aquí. Si te tengo cerca, no duele tanto». No le hizo caso. Marcó a la Cruz Roja. La operadora le contestó de inmediato. Le pidió los síntomas. Elena enumeró todo como máquina. Debilidad extrema. Náuseas. Vértigo. Vómitos incontrolables. La voz le temblaba, pero se forzó a sonar entera. Le dijeron que una unidad llegaría en media hora. Mientras esperaban, no se despegó de la cama. Le ponía trapos húmedos en la frente. Le daba traguito a traguito agua. Le acariciaba la cara. Alejandro caía en un sopor profundo y de pronto abría los ojos, mirándola con una culpa infinita. «Perdóname por echar a perder la mañana», balbuceaba. «Yo quería un desayuno romántico, y mira nada más». Elena apretaba los labios. El cerebro le daba vueltas a 1000 por hora. ¿Para qué iba a querer matarla? ¿Por dinero? Si no tenían ni en qué caerse muertos. Solo los ahorritos de ella en el banco y su sueldo de abogado. ¿Otra mujer? Nunca le había pescado un mensaje raro, ni un perfume ajeno. O de plano se había arrepentido de la boda a la semana de casados y quería borrarla del mapa. Cada vez que miraba su rostro demacrado, el amor que ayer parecía de concreto se cuarteaba como cristal fino. La ambulancia llegó en 35 minutos. Entraron 2 paramédicos, un señor ya mayor, de cara curtida, y una muchacha joven. Le tomaron los signos vitales, la presión, le checaron las pupilas. Elena se quedó arrinconada en la pared, abrazándose a sí misma. «Esto tiene toda la pinta de una intoxicación aguda», sentenció el paramédico mayor, anotando rápido en su tabla. «Nos lo tenemos que llevar a toxicología de urgencia. Allá los análisis dirán qué fue». «¿Pudo ser la champaña?», preguntó Elena con un hilo de voz. El hombre se encogió de hombros. «Puede ser. O algo que cenaron». «¿Guardó la botella?». «Sí. Cenamos una ensalada y quesos. Todo está en la cocina». La paramédica metió en bolsas de plástico la botella a medio tomar, las copas y los restos de comida. A Alejandro lo subieron a la camilla. Cuando lo iban cruzando por la puerta del departamento, él giró el cuello con un esfuerzo sobrehumano y le clavó una mirada de súplica que le partió el alma. «No me dejes solo. Por favor». «Me voy con ustedes», reaccionó ella, agarrando sus llaves y la bolsa al vuelo. En la parte trasera de la ambulancia, con el ulular de la sirena abriéndose paso por el tráfico, Elena iba sentada agarrándole la mano.
Alejandro iba y venía de la inconsciencia. De pronto, en un momento de lucidez absoluta, le apretó los dedos con fuerza y le dijo, mirándola fijo: Elena, si algo me pasa, quiero que sepas que te amo con toda mi alma. ¿Era verdad? El dique se rompió. Elena empezó a llorar en silencio, escondiendo la cara, secándose las lágrimas con la manga del suéter, para que los paramédicos no la vieran. Las lágrimas amargas ya estaban ahí. Al llegar a urgencias, todo fue un torbellino. Se lo llevaron por los pasillos blancos y a Elena la dejaron en la sala de espera llenando papeles de ingreso. Se sentó en unas sillas de plástico duro, con la vista clavada en los mosaicos del piso, tratando de juntar los pedazos de su cabeza. Pasaron 2 horas eternas hasta que salió el toxicólogo, un doctor de pelo blanco y ojeras moradas. El cuadro es de un envenenamiento severo por una sustancia desconocida, le dijo sin rodeos. Ya mandamos las muestras al laboratorio. Los resultados tardan 1 día, tal vez 2. Le estamos haciendo un lavado gástrico, y lo tenemos con carbón activado y suero. Está grave, pero lo logramos estabilizar. Hay que esperar. ¿Se va a salvar, todo el actor?, preguntó Elena. Y la voz se le rompió. Tiene muchas probabilidades, siempre y cuando no sea un tóxico exótico. La dosis que ingirió fue alta. Si se hubiera tomado una copa más, o si no fuera un muchacho tan grande y fuerte, otra historia estaríamos contando. Si yo no hubiera cambiado las copas, pensó Elena, la que estaría allá dentro con las tripas lavadas sería yo. O ya estaría en la morgue. Salió al patio del hospital a buscar aire. El viento frío de la ciudad le pegó en la cara. El celular le vibró en la bolsa. Era doña Natalia, su suegra. Elena le contestó agarrando aire, intentando no sonar histérica. Le dijo que Alejandro estaba internado. Intoxicado. Que no sabían con qué. La señora pegó un grito en el cielo, empezó a rezar y le dijo que salía para allá volando. Apoyada en la pared del hospital, Elena tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hacía? ¿Le contaba a los doctores lo del cambio de copas y lo de la vieja loca del camellón? Sonaba a cuento de brujas. La iban a mandar al psiquiátrico, o peor, la policía la iba a arrestar como la principal sospechosa. O se callaba la boca, esperaba los análisis, y miraba a su esposo a los ojos, hasta descubrir al asesino detrás de ellos. Regresó al cuarto. Alejandro ya estaba en una cama, conectado a un monitor y a varias bolsas de suero. Estaba blanco como la pared, pero despierto. Al verla entrar, esbozó una sonrisa que le costó la vida. «Aquí estás. Qué bueno». Elena jaló una silla metálica y se sentó. El cuarto olía a cloro, a medicina, a miseria de hospital. «Alex», le dijo en un susurro cortante, «mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Ayer comiste, o tomaste algo raro, aparte de la champaña y lo que cenamos aquí?» Él frunció el ceño, haciendo un esfuerzo por pensar. «No, nada. Solo lo que preparamos juntos y la champaña». «¿Por qué me preguntas eso?» «Es lo que me están preguntando los doctores». Él cerró los ojos, agotado. «Elena, perdóname por darte este susto. Te juro que no quería». Ella le escudriñó cada facción, cada pestaña, incapaz de descifrar si era el hombre más honesto del mundo o el actor más macabro. El amor ciego de hace una semana ahora era una pieza de cristal finísimo, a punto de hacerse polvo, igual que la copa que ella había movido con tanta destreza. Al rato entró doña Natalia como un huracán de llanto. Abrazó a Elena, sollozando. «Dios mío santo, ¿qué pasó, hija? Si apenas se acaban de casar. ¿Qué dicen los médicos?»
Elena le repitió el mismo guión. La señora se sentó junto a su hijo, le agarró la mano y empezó a rezarle al oído. Elena la observaba desde la esquina de la habitación. La angustia de su suegra parecía real. O en esa familia todos eran actores de primera. Esa noche, Elena se quedó en el hospital. Le acomodaron un sillón reclinable todo desvencijado junto a la cama. Alejandro durmió dopado por los medicamentos. Ella no cerró un ojo. Se dedicó a repasar cada segundo, cada milímetro de la última semana. Recordó la vez que él se puso tenso cuando ella habló de tener hijos. Recordó una madrugada en la que despertó y lo vio tecleando furioso en el celular. Y cómo bloqueó la pantalla rápido cuando ella se movió. ¿Eran pistas o era su mente buscando monstruos en la oscuridad? Amaneció gris. Lloviznaba sobre los cristales del hospital. Elena sentía arena en los ojos y el cuerpo molido a palos. A las 7:30, la puerta se abrió. Era el toxicólogo, y traía un folder en las manos. Elena se puso de pie, sintiendo que las piernas se le hacían de agua. «¿Ya llegaron los resultados?», dijo el doctor en tono grave. «Es aconitina, un veneno, derivado de una planta, muy potente. La concentración en su sangre era altísima, pero no llegó a ser letal por su peso y su salud. Fue un milagro que llegaran a tiempo». Elena tragó una piedra. ¿Cómo llegó eso a la comida? La botella de champaña venía sellada. Él la trajo de la tienda. El doctor la miró con pesadez. «Señora, esto no fue que un queso estuviera echado a perder. Alguien le puso veneno a la bebida a propósito. Es intento de homicidio. Por protocolo, ya le dimos aviso al Ministerio Público». Alejandro, que había despertado a medias, escuchó todo. Si era posible, se puso aún más blanco. No movió un solo músculo. Solo los dedos le temblaban sobre la sábana blanca. Elena clavó la vista en él. No lo reconocía. El hombre que le había puesto el anillo de bodas en el dedo ahora era un extraño. Un peligro. «Alejandro», lo llamó, en un tono gélido. Él abrió los ojos. Los tenía nublados, pero en el fondo nadaba un terror absoluto. O desesperación. «Elena, perdóname», susurró con un hilo de voz. «Yo no quería, te juro que no fui yo». El doctor tosió por lo bajo. «Ahorita viene el agente ministerial. Le sugiero que no hablen hasta que él tome sus declaraciones». Una hora después llegó el detective. Un hombre de unos 40 años, de traje sin corbata, con cara de haber visto de todo. Habló con los doctores y luego le pidió a Elena que lo acompañara a un cubículo vacío. Ella se soltó. Le contó absolutamente todo. Desde la extraña aparición de la bruja en la calle, la advertencia, cómo le cambió las copas en la cocina a sus espaldas, hasta el infierno de la mañana. Las palabras le salían a borbotones, tropezándose unas con otras. El detective la escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando y tomando notas en una libreta. «A ver, para que me quede claro», dijo, apuntándola con la pluma. «Usted cambió las copas. O sea que el veneno venía en la copa que él le sirvió a usted». «Sí». «¿Y a esa señora de la calle la había visto antes?» «En mi vida. Se apareció de la nada y se esfumó igual». El detective se rascó la barbilla, escéptico. «Mire, la historia de la bruja está de película. Pero el veneno es real. Ya mandamos confiscar los restos de la botella y las copas en su departamento. Los peritos las están analizando. También vamos a revisar el celular y la computadora de su esposo. Por ahora, váyase a su casa a descansar, pero no salga de la ciudad. Y cuídese mucho la espalda, porque si no fue él,
Allá afuera hay alguien que la quiere ver muerta. Elena regresó a la habitación. Alejandro miraba al techo. Perdido. Doña Natalia ya estaba ahí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi niña. Se levantó a abrazarla. ¿Qué te dijeron? ¿Es verdad que lo envenenaron? Sí, respondió Elena con voz hueca. Y no fue un accidente. La señora se tapó la boca. Virgen Santísima, ¿quién nos quiere hacer este mal? Elena no contestó. Solo miraba a Alejandro. Él giró la cabeza con lentitud y le sostuvo la mirada. Una mirada pesada como el plomo. Elena, ¿puedo hablar contigo? A solas. La suegra entendió, agarró su bolsa y salió al pasillo, persignándose. Cuando la puerta hizo clic, Alejandro habló. Le costaba respirar. Yo sé lo que estás pensando. Sé que crees que fui yo. Pero te lo juro por mi vida. No fui yo. Yo te amo. Entonces explícame quién fue. Le soltó ella con una frialdad que la sorprendió a sí misma, porque por dentro se estaba desangrando. Fue Valeria, mi exnovia. Terminamos un mes antes de que yo te conociera en la posada. Fue un infierno. Ella nunca aceptó que se acabó. Se obsesionó. Me empezó a amenazar. Me juró que si yo me atrevía a rehacer mi vida, me iba a arrepentir con lágrimas de sangre, que nunca me iba a dejar ser feliz. Yo pensé que eran puros berrinches, coraje de mujer herida. Pero cuando fuimos al registro civil a meter los papeles de la boda, me mandó un mensaje. Decía textual: esa boda no se va a hacer, vas a regresar a mí rogando. La bloqueé de todos lados. No te dije nada porque no quería asustarte. Tenía miedo de que cancelaras todo, de que te echaras para atrás por mi culpa. Pero ella no paró. Me buscaba de otros números, de cuentas falsas. Decía que nos iba a destruir a los dos. Hizo una pausa para jalar aire. A Elena se le heló la sangre. ¿Por qué diablos no me dijiste nada? Reclamó ella, y ahí sí, la voz se le quebró. Nos juramos no tener secretos antes de casarnos. No quería ensuciar nuestra boda. Elena, dijo él, bajando la mirada, avergonzado. Yo juraba que se iba a cansar. Que era pura boca. Y ayer antes de llegar a la casa, fui a verla, fui a ponerle un alto definitivo, a decirle que si se volvía a acercar a nosotros, le iba a echar a la policía. Le hablé fuerte, ella me gritó, lloró como loca, y de repente, se calmó. Me sonrió. Muy raro. Me fui de ahí sintiéndome mal, pero pensé que por fin había entendido. Intentó acomodarse en la almohada, pero no tenía fuerzas y se dejó caer. Ayer, cuando pasé a comprar la champaña, la botella estaba nueva. Yo la escogí del estante, pero a lo mejor ella me siguió, o le hizo algo a la botella mientras yo me distraje. Ella es química, Elena, trabaja en un laboratorio de medicamentos. ¿Yo qué voy a saber cómo le hizo? Pero te juro que yo no fui. Mírame a los ojos. Yo jamás te tocaría un pelo. ¿Eso lo va a decidir la policía?, sentenció ella, dándose la media vuelta. Yo necesito pensar. Y salió del cuarto sin mirar atrás. Esa misma tarde, el detective la llamó por teléfono. Le confirmó que, efectivamente, en el celular de Alejandro, encontraron mensajes borrados de Valeria. Amenazas claras, y le dio un dato que le puso los pelos de punta. Señora Elena, ya tenemos el peritaje de la botella y las copas. Las únicas huellas son de ustedes dos. Pero encontramos cómo lo hicieron. Hicieron un análisis del veneno en los restos de la champaña. La aconitina no estaba mezclada en toda la botella. Estaba concentrada hasta arriba, pegadita al corcho. Alguien inyectó el veneno a través del corcho, con una aguja hipodérmica, de esas larguísimas. El agujerito en el aluminio era microscópico.
Lo sellaron con barniz de uñas transparente. El veneno es muy pesado y con el frío no se disuelve bien, así que se quedó flotando en la primera capa. Por eso, la primera copa que sirvió su esposo se llevó toda la carga mortal. La segunda copa, la que él se tomó al final, ya casi estaba limpia. A Valeria la detuvieron 3 días después. En efecto, en la empresa farmacéutica donde trabajaba tenían acceso a extractos de acónito. En su departamento encontraron rastros de la sustancia y jeringas especializadas. Al principio se hizo la ofendida, pero en los interrogatorios se quebró. Confesó que había seguido a Alejandro hasta la tienda de vinos, y en un descuido de él mientras pagaba otras cosas, inyectó la botella en su propio carrito del súper. Calculó la dosis exacta para matar al que diera el primer trago. Sentada en la soledad de su departamento, mirando la barra de la cocina donde todo pasó, Elena comprendió la inmensidad de lo que había ocurrido. Si no hubiera cambiado las copas, el primer trago, la dosis letal, habría sido para ella, y con su peso y tamaño, no habría llegado viva al hospital. La muerte le había pasado rozando el rostro, desviada únicamente por las palabras de una extraña en un camellón de la ciudad. Alejandro salió del hospital a los 10 días. Llegó a la casa arrastrando los pies, flaco, demacrado, con la mirada rota y un ramo de flores chiquito en las manos. Elena, le dijo desde la puerta, entiendo perfectamente si agarras tus cosas y te vas. Te fallé. Te mentí por omisión. No te conté lo de ella y, por mi culpa, casi te matan. No te supe cuidar. Ella se quedó callada mucho tiempo, mirándolo desde la sala. No sé si algún día vuelva a confiar en ti a ciegas, Alejandro. Le respondió por fin. Pero te vi morir en esa cama. Y sé que esa mano asesina no fue la tuya. Vamos a intentarlo otra vez. Pero escúchame bien, a partir de hoy, en esta casa no entra un solo secreto, y nunca más volvemos a tomar champaña. Elena volvió a caminar por ese mismo parque decenas de veces. Buscó en cada esquina, en cada banca, debajo de la sombra de los árboles. Nunca volvió a ver a la curandera del rebozo. A veces, en las noches de insomnio, llega a pensar que la vieja nunca existió, que fue su propio instinto, su propio miedo ancestral, materializado en una voz, gritándole que se salvara. Poco a poco, su vida se volvió a armar. Ya no era ese cuento de hadas ingenuo y luminoso de la primera semana. Tenía cicatrices, desconfianzas, sombras. Pero era una vida real. Sobre todo, estaba viva.